Dominus vobiscum, sequencia Sancti Evangelii, secundum Lucam. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temáis, pequeña grey, porque ha sido del agrado de vuestro Padre Celestial daros su reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos unos saquitos que no envejecen, un tesoro que jamás se agota en los cielos, a donde no llegan los ladrones ni la polilla, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ayer hemos hablado un poco acerca de la gravedad del pecado mortal. Seguimos hoy sobre su gravedad y los daños que nos hace. Hoy también celebramos la fiesta de San Nicolás de Tolentino. San Nicolás es modelo de virtud, de inocencia, de santidad. Innocens es el que no hace daño, modelo del santo predicador. Murió el año 1308. Modelo de predicador de la sana doctrina. Por gracia hoy son miles y decenas de miles de disque misioneros de sectas inventadas. ¿Por qué? Porque la limosna que los hermanos, dice San Agustín, son las alas que llevan nuestras oraciones al cielo y nos traen las bendiciones y gracias de Dios. Y concluye el Evangelio de hoy: porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Cuando en los tiempos pasados los jóvenes católicos sabían que eran viajeros, como dice San Pedro, a la eternidad, y bien buscaban primero el reino de Dios y su justicia, su santidad, y hacían maravillas evangelizando pueblos enteros y poblando las ciudades, los barrios de monasterios y de conventos. Y hoy, por desgracia, debido a la ignorancia religiosa, bien hay tantos monasterios, conventos destruidos, vacíos, y otras iglesias vendidas. Ayer les hablé de malicia del pecado mortal. El pecado mortal es algo tremendo. Por ejemplo, si uno tiene una pequeña herida, bien está herido, pero si recibe 10 balazos en el corazón, está muerto. Uno recibe un pequeño golpecito, cae, es pecado venial. Pero si recibe un choque de un tráiler que lo hace pedazos, es pecado mortal. Mortal significa muerte espiritual. El pecado mortal nos separa de Dios en sentido que damos la espalda a Dios, cerramos por nuestra propia mano la puerta del cielo y abrimos la del infierno. ¿Qué es lo que da poder el demonio sobre los hombres? Es el pecado. Y el gran teólogo católico, verdadero teólogo católico, Antonio Arroyo Marín, el padre Antonio Arroyo Marín, decía: ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta de lo que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios a sabiendas, escoger en su lugar a una vilísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad y último fin, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura o aturdimiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. Es verdad que Dios, por ser espíritu, no lo vemos, y por no verlo preferimos las cosas que vemos y sentimos. Ahí está el problema. Por eso tenemos que avivar nuestra fe.
somos seres de eternidad, tenemos un alma inmortal. Y si tomamos el camino de la perdición, bien, vamos a perdernos. Sabemos que por un solo pecado mortal, Dios, que es infinitamente misericordioso y que quiere la salvación y no la muerte espiritual y eterna del pecador, sabemos que Dios por un solo pecado mortal, bien, convirtió a millones de ángeles en horribles demonios para toda la eternidad. Los demonios, ¿cuántos pecados hicieron? Uno solo. Un solo pecado de pensamiento, de orgullo, de soberbia, y bien, perdieron la gracia y ellos mismos, y bien, se transformaron en demonios al perder la gracia y precipitados al infierno para siempre. Es algo serio esto. Si Dios no fuera misericordioso con nosotros, pienso, salvo los niños chiquitos, todos estaríamos en el infierno. Es algo serio. Por un solo pecado mortal, Dios convirtió a millones de ángeles en horribles demonios para toda la eternidad. Ese es el pecado mortal. También arrojó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, del paraíso terrenal, fuera del paraíso terrenal, por el pecado que hicieron, pecado de desobediencia. Y con ese pecado entró en el mundo el dolor, la muerte, los problemas que sabemos, y a pesar de la cruz de Cristo, bien, los que se condenan irán al infierno eterno para siempre. También para redimir el pecado, bien, Dios exigió precisamente reparación, y nadie puede reparar el pecado sino el Hijo de Dios hecho hombre, que cargó con nuestros pecados. Entonces vemos esto todo, mis hermanos, es algo serio. El Dios, que es infinitamente bueno y también justo, bien, mantendrá por toda la eternidad los terribles sufrimientos del infierno por los que mueren en pecado mortal. Y hoy, por desgracia, la gente chupa el pecado mortal como fuera un sabroso refresco. Y no solamente lo chupan, lo hacen, sino que la sociedad misma que perdió la brújula, perdió el norte, impulsa el pecado, legisla sobre el pecado, permite el pecado, insinúa el pecado. Por un solo pecado mortal, millones de ángeles se hicieron horribles demonios. Y es dogma de fe católica que toda persona que en ese momento está en pecado mortal, bien, está como suspendida por el infierno para siempre. Es algo serio. Y todo eso es datos de fe católica. Es hereje quien los niegue. Si alguien niega eso, es un hereje. Por eso el padre Antonio Marín decía, no hay catástrofe ni calamidad pública o privada que puede compararse con la ruina que ocasiona en el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia. El pecado mortal es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre, y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás. Aunque por un pecado podríamos evitar una guerra mundial, una guerra atómica. ¿Por qué? Bien, porque al pecar uno pierde algo divino, que es la gracia que nos da derecho a la vida eterna y que nos hace hijos de Dios. Pero como dije, no vemos la gracia, no vemos las cosas, entonces pensamos que no es grave. Sí es grave, sí es grave. Por eso yo pienso que si no avivamos nuestra fe, estamos perdidos, porque la corriente del mundo actual es muy poderosa. La sociedad está viviendo peor que Sodoma y Gomorra. Vino el diluvio por los pecados. Sabido que, según la fe católica, el bien sobrenatural de una sola persona está por encima infinitamente más que el bien natural de toda la creación. Todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, todo el placer del mundo, el bien no vale nada con un pequeño grado de santidad de una sola alma. ¿Por qué? Bien, porque la gracia pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y de la gloria, es algo divino. Y al pecar mortalmente, perdemos algo divino que nos hacía hijos de Dios y destinados a la felicidad eterna del gozo del paraíso. Por eso, que hermanos, cuando estamos
tentados, tenemos que avivar nuestra fe. Tenemos que avivar nuestra fe. El hombre tiene obligación de conservar su vida sobrenatural, de vivir en la gracia a toda costa, aunque se hunda el mundo entero. ¿Cuáles son los daños que nos hace el pecado mortal? Solamente doy los títulos. Bien, por el pecado mortal nos hacemos 9 daños gravísimos. 1. Por el pecado mortal se pierde la gracia santificante que hacía el alma pura, santa, hija adoptiva de Dios y heredera de la dicha eterna del paraíso. Se pierde una vida eterna de dicha, gozo, felicidad divinas. No es poco. Un día una Santa Catalina de Siena vio un alma en estado de gracia. Dijo, si no hubiera sabido que un Dios arriba, me hubiera puesto de rodillas para adorarla. Por el pecado mortal se pierde la gracia santificante que nos hace hijos de Dios, algo divino. Es como en medianoche la luz se va, uno queda en la tiniebla total. Y al mismo tiempo, al pecar mortalmente, bien se cierra la puerta del cielo, se abre la del infierno, el Espíritu Santo de Dios se va, el demonio viene, entra. Como no lo vemos, no medimos, porque exteriormente uno queda igual, pero por dentro no. Y San Antonio María Clara dice, si uno viera un alma en pecado mortal, bien, sería igual que ver un demonio. ¿Por qué? Porque el alma en pecado mortal y el demonio son iguales en deformidad, en sucio, en horrible. Si uno viera un alma en pecado mortal, bien haría paro cardíaco. ¿Y cuántos nos rodean? Había una santa cuyo nombre olvidé. Dios le había dado un don. Olía cuando una persona estaba en pecado mortal o en gracia. Igual San Felipe de Neri, olían, horrible. Dice, Señor, quítame esto, voy a morir de dolor. 2. Por el pecado mortal se pierden las virtudes infusas. Se pierde la gracia, se pierde la caridad, se pierde la presencia del Espíritu Santo, se pierden la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y se pierden los 7 dones del Espíritu Santo. No es poco. En el católico, en pecado mortal, solo queda la fe, la esperanza, pero eso no salva sin la caridad, sin la gracia. Por eso tiene que confesarse, arrepentirse, recuperar la gracia cuanto antes. Y no decir, veremos después. Después no es nuestro. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. Todos los que murieron ahora por este COVID, peste actual de 2020, ¿pensaban morir? No. Entonces se pierden todo este tesoro infinitamente superior a todas las riquezas del mundo. También se pierde la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, que se convierte en morada y templo de Satanás. El alma en gracia de Dios realmente es templo morada del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el que está en pecado mortal es templo y morada de Satanás, y Satanás no es amigo, por eso nos impulsa más y más y más a otros pecados. Y si Dios dejara a Satanás libre, mataría directamente al que está en pecado mortal para llevarse al infierno. Pero Dios en su misericordia lo frena. Respeta nuestra libertad al pecar, porque Dios nos dio la libertad, pero no para pecar, pero respeta nuestra libertad, pero no da libertad a Satanás de matar al pecador en pecado mortal, porque si lo dejara, bien el demonio lo mataría directamente para llevarlo al infierno. También se pierden todos los méritos adquiridos mediante las buenas obras en toda su vida pasada, por larga y santa que fuera. Todos los méritos, las buenas obras que uno había hecho, se pierden. Con una persona después de 40 años de trabajar, le dan un costal de dinero de jubilación, y al salir del banco lo atacan, lo roban, lo dejan herido a muerte. Se pierde todo. También, por el pecado mortal, se pone en el alma una feísima mancha que la deja tenebrosa y horribles a los hijos de Dios. Algo horrible. Como dije, si viéramos con nuestros ojos el estado de un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Tan horrible, tan fea, da asco. El Santo Padre Damián, apóstol de los leprosos en las islas Hawái, dijo, la primera vez que entró en una choza de leproso, el primer movimiento fue vomitar.
O sea, tan asqueroso es. Esto pasa con el alma en pecado mortal. El pecado mortal, dice San Juan Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. ¿Y quién puede lavar esta alma tan manchada? La sangre de Cristo. ¿Y cómo la sangre de Cristo llega a nosotros en 2020? Mediante los sacramentos, especialmente el bautismo, la confesión si hemos pecado después del bautismo. Por eso Satanás engañó a Lutero y todos los que lo siguen. Yo me constituyo con Dios. Pero Dios puso otras condiciones. Recibir el Espíritu Santo a quienes con los pecados quedan perdonados. Y el que pudiendo confesar no se confiesa, queda en su pecado. También el alma en pecado mortal, además de ser fea, horrible a los ojos de Dios, es esclava de Satanás. Mire, en lugar de ser hija amada de Dios, bien se hace esclavo de Satanás. Un esclavo es nada frente a su amo. El que está en pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, dice Santo Agustín, príncipe de los pecadores, y Satanás tiene influencia sobre él, influye sobre él para impulsar a pecar más y más y más y más y más. Esclavo de Satanás. Finalmente, el pecado mortal causa un aumento de las malas inclinaciones. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal, le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Sí, el que está en pecado mortal, que hermanos, es como una persona que está caída en un pozo profundo, se rompió la columna, no puede salir ahí. Hace falta que alguien de fuera venga. De ahí la importancia de rezar por los pecadores, lo que pidió la Virgencita en Fátima. Muchas almas van al infierno porque nadie rece por ellas, nadie hace penitencia por ellas. Antes teníamos, dije, los conventos, los monasterios, miles de almas santas día y noche rezaban, hacían penitencias, oraciones para el mundo, para los pecadores, y muchos se salvaban. Hoy abortan las vocaciones, desde primaria o kinder. Entonces, el pecado mortal aumenta las malas inclinaciones. Y mientras más uno peca, más queda debilitado. El pecado mortal causa también un remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad y paz en el alma, ni en la familia, ni en el trabajo. Remordimiento, uno está nervioso. Porque la gente hoy es tan eléctrica, tan descortés, tan de pleito, tan de grito, vive en pecado mortal. No tiene la conciencia tranquila. No tiene la caridad que impulsa a hacer el bien, amar al prójimo, perdonar. Y finalmente, el pecado mortal causa un reato, es decir, un merecimiento de pena eterna. Es decir, el que está en pecado mortal, él mismo se puso en peligro de caer en el infierno eterno y una pena eterna, porque cuando se separa de Dios, fuente de toda dicha, bien está la desgracia de la miseria absoluta. El pecado mortal, que hermanos, ¿qué es? El pecado mortal es el infierno en potencia. ¿Qué significa esto? Es decir, cualquier momento uno puede caer en el infierno. Todo pecador en este momento que está en pecado mortal, en cualquier momento, si muere sin arrepentimiento, bien, cae en el infierno para siempre. Como cualquier semilla de cualquier árbol es este árbol en potencia, puede ser un árbol un día, bien, el que está en pecado mortal, bien, está en el infierno en potencia. Es decir, el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre. Y aquí el padre Roy Marín dice esto: como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia, de la santidad, una renuncia al cielo. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para salvarle al mundo una guerra, etcétera, sino por un pequeño placer bestial, por unos miserables pesos que tienen que dejar en este mundo, o un rencor al cual no quieren renunciar, en 1000 otras baguetelas ni niñerías por el estilo. Realmente tenía razón Santo Alfonso María de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio. Manicomio, ¿qué es?
casa de locos. El mundo le pareció un inmenso manicomio en el que los pobres pecadores habían perdido por completo la razón. Y con razón también la piadosa Blanca de Castilla, madre del futuro rey San Luis, decía: hijo mío, prefería verte muerto antes que verte cometer un solo pecado mortal. Y hoy, por desgracia, son los mismos papás, hace años y décadas, ponen la tele sin ningún control en cada cuarto o en la casa, hoy el celular y cualquier cosa, y no miden el peligro. No miden el peligro. ¿Por qué? Y bien, porque no tienen formación cristiana. Por eso yo les aconsejo leer la vida de los santos, leer el catecismo, leer el evangelio, en lugar de pasar su tiempo con esas malditas películas de telenovelas que son maestras de vicios y pecados. Una familia que mira telenovelas, que mira tele, que mira todas esas cosas, bien cae necesariamente en la tibieza. Y la tibieza lleva el pecado mortal tarde o temprano. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa del estado en que queda un alma que acaba de cometer un pecado mortal. A ella se lo hizo ver Dios de una manera milagrosa. Santa Teresa dice: si el pecador supiera lo que es el pecado mortal, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar para huir de las ocasiones del pecado. Si el pecador supiera en qué se pone al pecar mortalmente, bien, haría todo su posible para no pecar. ¿Y qué es el pecado mortal? Aquí una lista que da San Pablo, termino con esto. No se hagan ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, robo, heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cómo salir del pecado mortal? Y bien, si Dios quiere, en la charla siguiente, mañana veremos un poco cómo salir del pecado mortal. Y bien, primero, pedir a Dios misericordia, alejarse de las ocasiones del pecado, y cuanto antes hacer una buena confesión para lavar su alma. Que la Virgen Purísima, que aplastó la cabeza de la serpiente engañosa, nos ayude a no dejarnos pescar en una sociedad perdida. Y digo última palabra a los jóvenes: hijitos, cuando un amigo te invita al mal, al pecado, te manda películas malas, videos malos, que vea al diablo, que vaya al diablo. Del diablo viene, el diablo quiere conducirnos. No hacerle caso. No hacerle caso. Todo lo que sabemos que está mal, bien, debemos decir no y punto. Y alejarnos de las personas, de los lugares, de las cosas, de todo lo que puede ser causa. Nuestro Señor dijo: si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Todo lo que sabemos que está mal para nosotros, debemos rechazarlo de una vez para poder salvarnos. ¿Qué decía el santo hermano Pedro? Hermanos, no olviden, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Un alma tenemos. Y hoy quieren derecho al pecado. No existe. Mi estómago no tiene derecho a tomar algo tóxico. No puede ser. No hay ningún derecho al pecado. El que peca es un suicida, es un necio. Claro, el demonio es mentiroso, padre de mentira, que quiere llevar las almas al infierno. Por eso tenemos que recristianizar nuestra mente, y por eso dejen estas cosas mundanas, estas cosas de películas u otras cosas que nos hacen tibios. Dígame a quién tú frecuentas, te diré qué piensas de quién eres. No pones en contacto con la gente mala, pecadora, anticristiana, y sobre todo todos estos aparatos que dije. Que la Virgen Santísima, que aplastó la cabeza de la serpiente, nos ayude a aplastarla y nunca dejarnos pescar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.